Mi madrastra pasó 10 años llamándome mantenido en mi propia casa. Su cara no tuvo precio cuando descubrió que yo era quien los mantenía a flote. Entonces mi mamá murió cuando yo tenía 14 años, y estuvimos solo mi papá y yo durante 3 años. Luego papá conoció a Carol en una conferencia de trabajo cuando yo tenía 17. Ella era gerente de oficina en una compañía de suministros médicos y actuaba como si dirigiera toda la industria de la salud. En 6 meses, se casaron y ella se mudó a la casa. Lo primero que hizo Carol fue darme un sermón sobre contribuir al hogar. Dijo que ya tenía edad suficiente para trabajar y que no debía esperar que me mantuvieran. Yo tenía 17 años, estudiando para el examen de admisión a la universidad y trabajando los fines de semana en un centro de tutorías. Quería la mitad de mi sueldo para el súper, aunque papá siempre había cubierto todo sin problemas. Se quedaba parada cada sábado con la mano extendida esperando mi dinero. Si necesitaba dinero para útiles escolares, Carol me hacía escribir una solicitud formal explicando por qué no podía administrar mejor mi presupuesto. Rechazaba la mitad de ellas diciendo que necesitaba aprender prioridades. De hecho, creó una tabla mostrando cuánto le costaba al hogar mensualmente en comida, electricidad, agua, hasta papel de baño. La actualizaba semanalmente y la pegaba en mi puerta. Cuando empecé la universidad, Carol empeoró. Dijo que los adultos no viven a costa de sus padres y como yo tenía 18 era un adulto. Me hizo conseguir un segundo trabajo durante las vacaciones del semestre. Calculaba cuántas horas podía trabajar entre clases y me decía que era flojo si no aprovechaba cada minuto al máximo. Me obligó a pagar mi propio seguro médico, aunque podía haberme quedado en el plan de papá. Cada cena familiar se convertía en un sermón sobre la autosuficiencia. Les decía a sus hermanas cómo me estaba enseñando a no ser un parásito de la sociedad. De hecho, usó esa palabra, parásito. Se quejaba de que su generación trabajó durante la universidad sin ayuda y la mía solo esperaba que todo se nos diera. Me hizo pagarle los regalos de cumpleaños, diciendo que los regalos eran para niños. Cuando me gradué y conseguí un trabajo de nivel inicial en una compañía farmacéutica, Carol dijo que debía pagarles renta ya que seguía viviendo en casa. Tenía 22 años, ganando apenas lo suficiente para cubrir mis préstamos estudiantiles. Quería 8,000 pesos al mes más servicios. Decía que si no podía pagarlo, tal vez debía haber estudiado algo útil en lugar de química. Dejaba artículos impresos en mi cama sobre los millennials que viven con sus padres siendo la ruina de América. Durante 5 años, Carol me hizo la vida imposible. Me presentaba a la gente como su hijastro desempleado, aunque trabajaba 50 horas a la semana. Cuando me ascendieron, dijo que probablemente fue contratación por diversidad. Cuando compré ropa profesional, dijo que estaba desperdiciando dinero tratando de verme importante. Le dijo a todos en el cumpleaños de papá que todavía estaban manteniendo a un adulto que no podía lograrlo solo. Mencionaba constantemente a los hijos de sus amigas que ya eran doctores y abogados a mi edad. Decía que probablemente nunca llegaría a nada porque me faltaba ambición. De hecho, trajo solicitudes de empleo de lugares de comida rápida, diciendo que tal vez me iría mejor con trabajo más simple. Creó una línea de tiempo mostrando dónde debería estar en la vida versus dónde estaba, con grandes marcas rojas mostrando qué tan atrasado iba. Cuando cumplí 28, Carol anunció en el Día de Acción de Gracias que había decidido dejar de facilitarme las cosas. Dijo que después de 10 años viviendo de gorra, necesitaba amor duro. De hecho, me desalojó, dándome 30 días para mudarme. Papá no dijo nada. Ella publicó en redes sociales sobre finalmente poner un alto a su hijastro consentido. Me mudé a un apartamento pequeño cerca del trabajo. Carol le dijo a todos que finalmente se había liberado de mantener a una sanguijuela. Dijo que tal vez ahora aprendería a ser autosuficiente. Hizo una fiesta para celebrar recuperar su casa. 6 meses después, la compañía de Carol anunció una fusión. Estaba emocionada porque pensó que conseguiría un gran ascenso. Pasó semanas presumiendo sobre cómo su trabajo duro finalmente estaba dando frutos, a diferencia de algunas personas que esperaban que todo se les diera. Compró ropa nueva para conocer a los nuevos ejecutivos. Le dijo a todos que su carrera estaba a punto de despegar. La reunión de la fusión estaba programada para el lunes por la mañana. Carol entró esperando conocer a algunos ejecutivos corporativos de Nueva York. En su lugar me encontró a mí. Yo era el líder del equipo de adquisición. Resulta que la compañía farmacéutica para la que había estado trabajando, había estado comprando discretamente compañías de suministros médicos. El trabajo de nivel inicial que Carol había despreciado se había convertido en una posición senior supervisando adquisiciones. Específicamente había impulsado la compra de su compañía porque conocía sus contratos por dentro y por fuera. La cara de Carol se puso blanca cuando me vio en la cabecera de la mesa de conferencias. Mantuve mi cara completamente en blanco mientras Carol me miraba fijamente desde su asiento 3 sillas más abajo. Se veía como si alguien le hubiera echado agua helada encima. Su boca se abrió, pero no salió nada. Hice clic en la primera diapositiva de mi presentación y me puse de pie. Los otros ejecutivos de su compañía se movieron en sus asientos, probablemente preguntándose por qué su gerente de oficina parecía a punto de desmayarse. Me presenté como especialista líder en adquisiciones para la división farmacéutica y expliqué que estaría manejando la integración de su compañía de suministros médicos durante los próximos 4 meses. Mi voz salió firme y profesional. La mano de Carol agarró el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Recorrí la línea de tiempo en la pantalla, señalando fechas clave para revisiones de personal y evaluaciones operativas. El jefe de Carol, Damián, tomó notas en su tableta mientras otros 2 gerentes hacían preguntas sobre estructuras de reporte. Carol solo se quedó sentada congelada, su cara poniéndose más pálida cada segundo.
Carol finalmente encontró su voz unos 10 minutos después de mi presentación. Preguntó si esto era algún tipo de broma y sus palabras salieron temblorosas y débiles. La miré directamente por primera vez desde que empecé y mantuve mi expresión neutral. Expliqué con calma que había estado con la compañía farmacéutica durante 6 años. Empecé como analista de nivel inicial justo después de la universidad y subí a través de 3 ascensos. Me hice especialista senior en adquisiciones hace 2 años y ahora lideraba un equipo de 12 personas. Mencioné que específicamente había recomendado su compañía como objetivo de adquisición porque conocía muy bien sus estructuras de contrato. Las había estudiado extensivamente durante mi fase de investigación. La cara de Carol de alguna manera se puso aún más blanca. Miró hacia abajo a su carpeta y pude ver sus manos temblando. Damián miró entre nosotros con confusión escrita por toda su cara, pero no dijo nada. Pasé suavemente a la sección de resumen de la fusión, haciendo clic en diapositivas sobre líneas de tiempo de integración y planes de reestructuración. Los otros ejecutivos se inclinaron hacia adelante para leer los detalles, mientras Carol se quedó perfectamente quieta como si alguien hubiera presionado pausa en ella. Describí cómo estaríamos evaluando a cada empleado durante los próximos 60 días. Expliqué que evaluaríamos el valor de cada persona para la organización fusionada y tomaríamos decisiones sobre retención o indemnización después de ese periodo. Mencioné que estaríamos consolidando departamentos y eliminando posiciones redundantes para maximizar la eficiencia. La respiración de Carol se aceleró y pude ver su pecho subiendo y bajando rápidamente. Seguí hablando sobre sinergias operativas y objetivos de reducción de costos. Enumeré los departamentos que verían los mayores cambios. Su departamento era el tercero en esa lista. Uno de los otros gerentes preguntó sobre paquetes de indemnización, y recorrí nuestros términos estándar. 3 meses de sueldo más continuación de beneficios y servicios de reubicación. Carol se veía como si fuera a vomitar. Unos 20 minutos después de la presentación, noté la mano de Carol moviéndose debajo de la mesa. Estaba tratando de ser discreta al respecto, pero pude ver el brillo de la pantalla de su teléfono reflejado en su cara. Sus pulgares se movían rápidamente por la pantalla, y sabía exactamente a quién le estaba mandando mensaje. Papá probablemente estaba en su trabajo de consultoría ahora mismo, completamente confundido sobre por qué Carol le estaba enviando mensajes de pánico sobre que yo era su nuevo jefe. No reaccioné en absoluto. Solo continué explicando cómo evaluaríamos la contribución de cada empleado a la organización fusionada. Hablé sobre métricas de desempeño y criterios de evaluación. Mencioné que las decisiones se basarían puramente en factores profesionales e historial de trabajo documentado. El teléfono de Carol vibró suavemente y ella miró hacia abajo. Lo que sea que papá respondió hizo que su cara se desmoronara por solo un segundo antes de que la forzara de vuelta a neutral. Pasé a la siguiente diapositiva sobre hitos de la línea de tiempo y fases de implementación. Abrí el piso para preguntas después de terminar el resumen de integración. Damián levantó su mano primero y preguntó sobre la estructura de gestión en la nueva compañía. Saqué el organigrama y recorrí cómo estaríamos aplanando la jerarquía. Expliqué que estábamos eliminando 3 capas de gerencia media para crear líneas de reporte más directas. Señalé que los gerentes de oficina y coordinadores administrativos se consolidarían en un solo equipo de operaciones. Carol se puso completamente rígida en su asiento. Todos en corporativo sabían que las posiciones de gerente de oficina usualmente eran las primeras en irse en fusiones porque se consideraban redundantes con el personal existente. Mantuve mi tono objetivo mientras explicaba la lógica detrás de cada cambio estructural. Damián asintió y tomó más notas. La mandíbula de Carol estaba apretada, tan apretada que podía ver los músculos saltando en su mejilla. Otro gerente preguntó sobre la línea de tiempo para decisiones de personal y dije que tendríamos recomendaciones preliminares para la semana 8 del proceso de integración. La reunión se interrumpió para el almuerzo al mediodía, y Carol prácticamente corrió fuera de la sala de conferencias. Agarró su bolsa y teléfono y se dirigió directamente a los elevadores sin hacer contacto visual con nadie. Me quedé atrás para empacar mi laptop y materiales de presentación. Damián se acercó y preguntó si tenía unos minutos para platicar. Fuimos a la sala de descanso y tomamos café mientras los otros ejecutivos salieron a buscar comida. Damián revolvió crema en su taza y mencionó que Carol había sido difícil de trabajar últimamente. Dijo que había estado quejándose constantemente sobre empleados más jóvenes y su supuesta falta de ética laboral. Me dijo que ella resistía cada cambio de procedimiento que él trataba de implementar, alegando que su forma de hacer las cosas había funcionado bien durante 20 años. Se veía cansado solo de hablar de ello. Preguntó si la fusión podría ser una buena oportunidad para abordar algunos de estos problemas de desempeño que se habían estado acumulando. Mantuve mi respuesta profesional y dije que estaríamos haciendo evaluaciones exhaustivas de todos basadas en métricas documentadas y retroalimentación del equipo. Mi supervisora Ananya me encontró en la sala de descanso unos 10 minutos después. Me llevó aparte cerca de las ventanas y preguntó en voz baja si estaba bien. Dijo que había notado algo de tensión rara con Carol durante la presentación. Le di la versión corta. Le dije que Carol era mi madrastra quien me había hecho la vida completamente imposible durante 10 años. Me llamó mantenido y parásito. Me cobró renta cuando apenas podía pagar préstamos estudiantiles. Me echó hace 6 meses. La expresión de Ananya cambió de preocupada a enojada en unos 2 segundos. Su cara se puso dura y dijo algunas palabras sobre Carol que no voy a repetir aquí. Luego me dijo que me cuidaría las espaldas durante todo este proceso. Se aseguraría de que todo se mantuviera profesional y según las reglas. Dijo que si Carol intentaba cualquier drama familiar o intentaba alegar sesgo, Ananya lo cerraría inmediatamente con documentación. Le agradecí y regresamos a la sala de conferencias mientras la gente comenzaba a regresar del almuerzo.
Carol regresó justo antes de que volviéramos a reunirnos y claramente había estado llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados, aunque había tratado de cubrirlo con maquillaje fresco. Se había vuelto a aplicar el lápiz labial, pero estaba ligeramente corrido en una esquina. Se sentó en su asiento y no miraba a nadie. Comencé la sesión de la tarde sobre integración operativa, sacando diapositivas detalladas sobre consolidación de cadena de suministro y sistemas de gestión de inventario. Mantuve todo completamente profesional y técnico. Recorrí cada proceso cambiado paso a paso con datos de respaldo y análisis de costos. Carol se retorció en su asiento todo el tiempo, seguía cambiando su peso y cruzando y descruzando las piernas, se picaba las cutículas hasta que vi una mancha de sangre en su pulgar. Hablé sobre estandarizar procedimientos de pedidos e implementar nuestro software de gestión de proveedores existente en todas las ubicaciones. Expliqué cómo estaríamos capacitando a todos en los nuevos sistemas durante un periodo de 6 semanas. Carol interrumpió unos 30 minutos después de la sección de cadena de suministro. Su voz salió demasiado fuerte y un poco chillona. Sugirió que los procesos actuales de su departamento ya eran realmente eficientes y no necesitaban cambiarse. Dijo que habían estado haciendo las cosas de la misma manera durante años y funcionaba perfectamente bien. Dejé de hablar y la miré con calma. Esperé un momento antes de responder. Luego expliqué cortés pero firmemente que nuestro análisis mostraba ahorros significativos de costos a través de la estandarización. Saqué una diapositiva con números reales mostrando cuánto dinero ahorraríamos consolidando proveedores y usando nuestros acuerdos de compra al por mayor. Mencioné que las preferencias personales no influirían en las decisiones operativas, porque teníamos que basar todo en datos y resultados medibles. La cara de Carol se puso roja y miró hacia abajo a la mesa. Damián se aclaró la garganta incómodamente. Pasé a la siguiente sección sobre sistemas de seguimiento de inventario, y nadie más interrumpió por el resto de la presentación. La reunión finalmente terminó a las 4, y todos comenzaron a empacar sus cosas. Carol se me acercó en el pasillo mientras me dirigía de vuelta a recoger mis materiales. Trató de captar mi mirada, y dijo que necesitaba hablar conmigo en privado. Su voz tenía ese tono desesperado. Dejé de caminar pero mantuve mi expresión neutral. Le dije que toda comunicación sobre la fusión necesitaba pasar por canales oficiales. Dije que estaría enviando un correo a la compañía con los procedimientos adecuados para preguntas y preocupaciones. Los ojos de Carol se pusieron brillantes como si pudiera empezar a llorar de nuevo. Comenzó a decir algo sobre familia y cómo necesitábamos hablar sobre esta situación. La interrumpí antes de que pudiera terminar. Expliqué que mis obligaciones profesionales requerían límites estrictos durante procesos de adquisición. Dije que sería inapropiado para mí tener conversaciones privadas con empleados siendo evaluados. Le dije que dirigiera cualquier pregunta al enlace de recursos humanos o a la dirección de correo del equipo de integración. Luego pasé junto a ella hacia la sala de conferencias para agarrar mi bolsa de laptop. Cuando salí, ella se había ido. Conduje de vuelta a mi oficina y pasé el resto de la tarde terminando los documentos de línea de tiempo de integración. Alrededor de las 6, empaqué mi laptop y me dirigí al estacionamiento. Mi teléfono comenzó a vibrar tan pronto como subí a mi carro. El nombre de papá iluminó la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz. Llamó de nuevo inmediatamente. Luego otra vez. Salí del estacionamiento y conduje hacia mi apartamento mientras el teléfono seguía vibrando en el portavasos. Para cuando llegué a casa, tenía 17 llamadas perdidas de él. Preparé la cena, la comí parado en el mostrador de mi cocina y finalmente le devolví la llamada alrededor de las 8. Contestó al primer timbre y comenzó a hablar antes de que pudiera decir algo. Su voz sonaba tensa y confundida. Dijo que Carol había llegado a casa de la reunión de fusión completamente alterada. Había estado llorando durante horas. Le dijo que de alguna manera yo era su nuevo jefe, que yo era quien lideraba la adquisición de su compañía. Dijo que no entendía cómo esto era posible porque Carol siempre había dicho que yo estaba trabajando en algún trabajo básico en una compañía farmacéutica. Seguía preguntando cómo había terminado a cargo de comprar el empleador de ella. Su voz tenía esta calidad desesperada como si necesitara que yo explicara que había habido algún error. Lo dejé seguir hablando hasta que se quedó sin energía. Luego le dije la verdad con la voz más calmada que pude manejar. Carol nunca se había molestado en preguntar sobre mi carrera real porque estaba demasiado ocupada llamándome mantenido. Expliqué que había sido ascendido 4 veces en los últimos 6 años. Lideraba un equipo de 12 analistas. Ganaba más dinero que los dos juntos. Pero Carol había estado demasiado ocupada con sus sermones sobre mis fracasos para notar ninguno de mis logros reales. Había estado tan convencida de que no valía nada que nunca miró lo que realmente estaba haciendo con mi vida. Papá se quedó callado por un largo momento, luego intentó suavizar todo. Dijo que Carol solo estaba sorprendida por la situación. Sugirió que todos deberíamos cenar juntos como familia para hablar las cosas apropiadamente. Usó ese tono que siempre usaba cuando quería que hiciera las paces con Carol después de que ella había sido particularmente cruel. Esa voz cuidadosa de súplica pidiéndome que fuera la persona más grande. Le dije que no había nada de qué hablar. Esta era una situación de negocios profesional. Si Carol no podía manejar ser evaluada por alguien a quien había pasado 10 años llamando incompetente, ese era su problema a resolver, no el mío. Dije que tenía que irme y terminé la llamada antes de que pudiera argumentar. A la mañana siguiente llegué a la oficina temprano y comencé a trabajar en correos. Alrededor de las 9, apareció uno de Carol en mi bandeja de entrada. El asunto decía solicitud de reunión privada. Escribió que quería discutir su papel en la compañía fusionada y pensó que sería mejor si pudiéramos hablar en privado sobre la situación dada nuestra conexión familiar. Su tono trataba de sonar profesional, pero podía leer el pánico debajo. Reenvié el correo a Ananya y Cadence en Recursos Humanos.
Escribí una breve explicación sobre la relación familiar y les pedí que manejaran toda comunicación directa con Carol en adelante. Dije que quería evitar cualquier apariencia de sesgo o conducta inapropiada durante el proceso de evaluación. Ananya respondió en 10 minutos diciendo que incluiría a Cadence y que se encargarían de ello. Cadence envió a Carol una invitación de reunión para más tarde esa semana. Me aseguré de no estar incluido en la invitación. Cuando sucedió la reunión me quedé en mi oficina trabajando en revisiones de contratos de proveedores. Cadence pasó alrededor de las 4 para darme una actualización. Dijo que Carol había pasado la hora entera tratando de sacar información sobre mi participación en decisiones respecto a su posición. Carol seguía volviendo a nuestra historia personal, en lugar de enfocarse en su desempeño laboral real. Cadence dijo que estaba bastante claro que Carol estaba más preocupada por nuestra relación que por demostrar su valor profesional a la compañía. Durante la primera semana de integración comencé a revisar archivos de personal de todos los empleados de la compañía de suministros médicos. Tenía que evaluar quién traía valor real y quién solo estaba ocupando espacio. El archivo de Carol era grueso con documentación, múltiples quejas de empleados más jóvenes sobre su actitud, comentarios sobre ella siendo condescendiente y resistente a cualquier nuevo procedimiento o actualización de tecnología. Un tipo llamado Timoteo de su departamento había presentado una queja formal hace 6 meses. Escribió que Carol frecuentemente hacía comentarios despectivos sobre millennials y su ética laboral. Dijo que creaba un ambiente hostil para cualquiera menor de 40. Programé entrevistas con todos en el departamento de Carol para obtener una imagen clara de cómo funcionaban realmente las cosas. Hice que Ananya las condujera todas en lugar de mí para mantener todo limpio e imparcial. Pasó 3 días hablando con los miembros del equipo de Carol. La retroalimentación volvió consistentemente negativa. La gente describía el estilo de gestión de Carol como controlador. Dijeron que descartaba cualquier aporte de su equipo y se negaba a considerar mejoras a sus procesos. Múltiples empleados mencionaron que trataba las sugerencias como ataques personales. Una mujer dijo que Carol había bloqueado 3 propuestas de eficiencia diferentes durante el último año solo porque venían de miembros del personal más jóvenes. Mi teléfono sonó el jueves por la noche mientras revisaba las notas de entrevista de Ananya, Reese llamando para saludar. Habíamos sido amigos desde el 2º año de universidad. Le conté sobre toda la situación con Carol y la fusión. Se rió y dijo que recordaba que yo aparecía en su apartamento durante las vacaciones del semestre solo para escapar de la crítica constante de ella. Dijo que esos fueron algunos de los momentos más estresados que me había visto. Luego dijo que estaba contento de que finalmente estuviera en una posición donde ella no podía hacerme sentir sin valor. Dijo que ya era hora de que Carol enfrentara algunas consecuencias por cómo me trató. El viernes por la tarde mi asistente me avisó que tenía un visitante en el lobby. No esperaba a nadie. Bajé para encontrar a papá parado ahí viéndose incómodo en pantalones caqui y un polo. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre la situación de Carol. Comenzó a pedirme que fuera suave con ella durante el proceso de evaluación. Dijo que ella estaba realmente luchando con el estrés y estaba preocupado por ella. Le dije que este era un asunto de negocios profesional y que necesitaba irse. Siguió insistiendo, diciendo que llamé a seguridad y los hice escoltarlo fuera del edificio. Le envié un correo desde mi escritorio explicando que su intento de interferir con un proceso de negocios era completamente inapropiado y no sería tolerado bajo ninguna circunstancia. El lunes por la mañana apareció otro correo de Carol, tono diferente esta vez. Se disculpó por cómo me había tratado durante los años. Dijo que sabía que había sido demasiado dura conmigo y quería saber si podíamos superarlo. Preguntó si podíamos poner a la familia primero y trabajar juntos profesionalmente. Todo el asunto se leía como si hubiera pasado el fin de semana elaborándolo cuidadosamente. No le respondí directamente. Solo lo reenvié a Cadence y copié al abogado de la fusión. Agregué una nota documentando su intento de usar nuestra relación personal para influir en su evaluación profesional. Les dejé que lo manejaran a través de canales apropiados. 3 semanas después del proceso de fusión, Damián pasó por mi oficina sin avisar. Preguntó si podíamos hablar en privado sobre el historial de desempeño de Carol. Cerré la puerta y señalé la silla frente a mi escritorio. Se sentó y se frotó la cara con ambas manos. Se veía cansado. Más viejo de lo que su foto de archivo sugería. Me dijo que había estado queriendo abordar los problemas de Carol durante años, pero no podía encontrar una manera de hacerlo de forma segura. Cada vez que intentaba darle retroalimentación constructiva, ella amenazaba con presentar quejas de discriminación por edad con recursos humanos. Decía que él estaba atacando a empleados mayores que tenían conocimiento institucional. Mencionaba abogados y reclamos de ambiente laboral hostil. Dijo que era más fácil trabajar alrededor de ella que lidiar con el potencial desastre legal. La fusión le daba cobertura para finalmente ser honesto sobre su desempeño inadecuado, sin preocuparse por represalias. Me entregó una carpeta con documentación que había estado guardando en privado. Revisiones de desempeño donde había inflado sus calificaciones para evitar confrontación. Correos donde ella se había negado a implementar mejoras de eficiencia. Notas sobre quejas de clientes que ella había descartado. Se disculpó por no haberlo manejado antes y dijo que esperaba que esta información ayudara con el proceso de evaluación. Timoteo del departamento de Carol solicitó una reunión 2 días después. Me reuní con él en una de las salas de conferencias pequeñas en el 3er piso. Se veía incómodo, seguía ajustándose la corbata y evitando el contacto visual. Me dijo que Carol había estado hablando de mí al equipo. Me estaba llamando vengativo y hambriento de poder. Dijo que estaba saboteando su carrera por drama familiar personal. Dijo a la gente que siempre había estado celoso de su éxito y ahora estaba usando mi posición para destruirla profesionalmente. Timoteo dijo que la mayoría del equipo no creía su historia.
Me habían visto conducir el proceso de fusión de forma justa y profesional. Me habían visto tratar a todos con respeto durante entrevistas y evaluaciones. Pero las quejas constantes de Carol estaban creando tensión en la oficina. La gente se sentía incómoda estando cerca de ella. Algunos empleados la estaban evitando completamente porque no querían verse involucrados en cualquier conflicto que ella pensaba que estaba sucediendo. Timoteo dijo que se sintió obligado a decirme lo que estaba pasando, aunque sabía que podría empeorar las cosas para Carol. Pasé esa tarde documentando todo lo que Timoteo me dijo. Reuní la línea de tiempo del comportamiento de Carol desde el anuncio de la fusión. Su intento de discutir asuntos familiares durante horas de negocios. Su correo tratando de aprovechar nuestra relación personal para ventaja profesional. Ahora difundiendo rumores sobre mis motivos a sus compañeros de trabajo. Compilé declaraciones de testigos de Timoteo y otros 2 empleados que habían escuchado las quejas de Carol. Programé una reunión con Cadence de Recursos Humanos y presenté todo en un informe formal. Cadence revisó la documentación cuidadosamente, tomando notas en su tableta. Dijo que esto constituía crear un ambiente laboral hostil durante un periodo de transición. Necesitaría traer a Carol para una reunión disciplinaria. Le dije a Cadence que quería salirme completamente de esa conversación para evitar cualquier apariencia de participación personal. Cadence estuvo de acuerdo y programó la reunión para el siguiente lunes. Llamó a Carol sola, y yo me quedé en mi oficina trabajando en otras tareas de adquisición. La reunión duró más de 1 hora. Cadence me dijo después que Carol intentó alegar que estaba siendo atacada por su edad y su relación conmigo. Dijo que el proceso de fusión era injusto y sesgado. Pero Cadence tenía declaraciones de múltiples testigos sobre la conducta no profesional de Carol. La evidencia era clara y documentada. Cadence emitió una advertencia escrita formal y le dijo a Carol que cualquier otro rumor o queja sobre sesgo resultaría en terminación inmediata independientemente del resultado de la fusión. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido esa noche. Era mi prima más chica, Alejandra. Dijo que había escuchado sobre la fusión a través del chisme familiar y quería comunicarse. No habíamos hablado mucho desde que me mudé de la casa de papá. Ella era 10 años menor que yo, todavía en la universidad. Preguntó si podíamos vernos para tomar café durante el fin de semana. Acepté y nos vimos en un lugar cerca del campus el sábado por la mañana. Alejandra se veía diferente de como la recordaba. Más adulta. Pidió alguna bebida complicada con shots extra y se sentó frente a mí en el rincón. Dijo que siempre había odiado cómo Carol me trataba en reuniones familiares. Carol hacía comentarios burlones sobre mis decisiones de vida cada vez que estaba cerca. Me comparaba desfavorablemente con los hijos de sus amigas que tenían mejores trabajos o casas más grandes. Mencionaba cómo yo todavía estaba rentando en lugar de tener propiedad. Hablaba sobre cómo algunas personas nunca aprendían a ser financieramente responsables. Alejandra dijo que todos los demás solo se quedaban sentados en silencio y lo dejaban pasar. Nadie le decía a Carol que parara o me defendía. La gente cambiaba el tema o pretendía no escuchar. Alejandra dijo que era demasiado joven para hablar en ese entonces, pero siempre le molestó. Quería que supiera que al menos una persona en la familia vio lo que realmente estaba pasando. Los resultados de la auditoría financiera regresaron la siguiente semana. Me senté en mi oficina leyendo el reporte con creciente interés. El departamento de Carol había estado significativamente sobre presupuesto durante 3 años consecutivos. El auditor encontró procesos ineficientes que desperdiciaban tiempo y dinero. Múltiples propuestas para actualizaciones de tecnología que ahorraban costos habían sido rechazadas. El auditor notó específicamente que Carol había bloqueado sistemas de automatización que habrían ahorrado a la compañía más de 4 millones de pesos anualmente. Había escrito en respuestas de correo que los sistemas manuales actuales funcionaban bien y no necesitaban cambio. Alegó que la tecnología era innecesaria y demasiado complicada para que su equipo la aprendiera. El auditor documentó al menos 5 ocasiones separadas donde la resistencia de Carol a la modernización había costado dinero directamente a la compañía. El reporte recomendaba implementación inmediata de las actualizaciones previamente rechazadas y sugería que la resistencia de la gerencia a mejoras de eficiencia indicaba problemas de desempeño más profundos. Revisé los resultados de la auditoría con Ananya en su oficina esa tarde. Leyó el reporte mientras yo estaba sentado frente a su escritorio. Cuando terminó me miró y preguntó directamente qué quería que pasara con Carol. La pregunta me tomó por sorpresa. Me senté ahí por un minuto tratando de descifrar cómo responder honestamente. Parte de mí quería ver a Carol enfrentar consecuencias reales por cómo me trató. Quería que entendiera cómo se sentía tener a alguien en poder descartar tu valor y burlarse de tus esfuerzos. Pero otra parte de mí sabía que usar mi posición profesional para venganza personal me haría tan malo como ella había sido. Le dije a Ananya que no sabía cuál era la respuesta correcta. Me sentía atrapado entre enojo justificado y tratar de ser una persona decente. Ananya asintió como si entendiera el conflicto. Me contó sobre su propia experiencia con un familiar abusivo. Su tío había controlado y manipulado a su familia durante años. Había pasado mucho tiempo queriendo venganza, imaginando escenarios donde él finalmente enfrentara consecuencias. Pero eventualmente aprendió que el poder real no era sobre conseguir venganza. Era sobre no dejar que su toxicidad definiera tus elecciones. Dijo que cualquier decisión que tomara sobre Carol necesitaba estar basada en razones de negocio legítimas, no satisfacción personal. Si el desempeño de Carol justificaba terminación, entonces esa era una decisión de negocios. Si la mantenía empleada solo para probar que no era vengativo, eso sería dejar que nuestra historia me controlara tanto como despedirla por despecho. La clave era tomar una decisión que pudiera justificar profesionalmente independientemente de nuestra relación personal. Ese fin de semana hubo una reunión familiar en casa de mi tía. No fui.
No había ido a eventos familiares desde que me mudé de la casa de papá. Alejandra me envió actualizaciones por mensaje durante toda la tarde. Carol aparentemente estaba diciéndoles a todos que yo estaba abusando de mi posición para castigarla por ser una madrastra estricta. Dijo que solo había tratado de enseñarme responsabilidad e independencia. Ahora yo estaba usando poder corporativo para destruir su carrera por venganza mezquina. Papá respaldó su versión de los eventos. Les dijo a los parientes que Carol había sido dura conmigo porque se preocupaba por mi futuro. Dijo que yo guardaba rencor por decisiones normales de crianza. Alejandra dijo que otros parientes se veían incómodos, pero nadie habló para desafiar la historia. La gente asintió educadamente y cambió el tema. Algunos miembros de la familia hicieron ruidos comprensivos sobre qué difíciles deben ser las fusiones. Nadie preguntó por mi lado o cuestionó la narrativa de víctima de Carol. Pasé el domingo por la noche escribiendo un correo detallado a varios miembros de la familia en quienes confiaba. Mi tía, quien siempre había sido amable conmigo. 2 primos mayores que me habían conocido antes de que Carol llegara al panorama. Alejandra. Expuse la historia completa del abuso financiero y emocional de Carol durante 10 años. Incluí ejemplos específicos con fechas y cantidades en pesos. La tabla que hizo mostrando cuánto les costaba en papel de baño. Los 8,000 pesos mensuales de renta que me cobró cuando tenía 22 años y apenas sobrevivía. Los 600,000 pesos totales que me había quitado durante los años. El aviso de desalojo que me sirvió en acción de gracias. La fiesta que hizo para celebrar deshacerse de mí. Dejé claro que esto no era crianza estricta o amor duro. Era crueldad sistemática diseñada para hacerme sentir sin valor y dependiente. Expliqué que mi evaluación profesional de su compañía no tenía nada que ver con nuestra historia. Los problemas de desempeño estaban documentados por su propio jefe y en una auditoría financiera. No la estaba castigando por ser madrastra. Estaba haciendo mi trabajo evaluando un objetivo de adquisición. Las respuestas comenzaron a llegar el lunes por la mañana. Mi tía respondió inmediatamente diciendo que siempre pensó que Carol era demasiado dura conmigo, pero no sintió que fuera su lugar interferir en cómo papá manejaba su hogar. Se disculpó por no haber hablado cuando presenció parte del trato. Un primo dijo que había notado los comentarios de Carol en eventos familiares, pero asumió que yo podía manejarlo ya que era un adulto. Se sentía mal ahora dándose cuenta de cuánto peor era en privado. Otro primo defendió a Carol diciendo que solo estaba tratando de enseñarme responsabilidad en un mundo que consiente demasiado a los jóvenes. Dijo que tal vez estaba siendo demasiado sensible sobre expectativas normales de contribuir a un hogar. Alejandra respondió diciendo que estaba contenta de que finalmente había contado la verdad a la gente porque el acto de víctima de Carol en la reunión la había puesto enferma. Dijo que había tratado de decir algo pero papá la había cerrado. Las respuestas mixtas eran exactamente lo que había esperado. Algunas personas lo entendieron. Otras siempre encontrarían formas de excusar el comportamiento de Carol o minimizar lo que había pasado. Al menos ahora la verdad estaba documentada en algún lugar además de mi propia memoria. El lunes por la mañana entré caminando a la oficina y encontré a Cadence esperando afuera de mi puerta con una carpeta gruesa bajo su brazo. Preguntó si tenía tiempo para revisar los resultados de evaluación de Carol. Asentí y la dejé entrar a mi oficina. Extendió los documentos por mi escritorio mientras yo tomaba café. Los números eran claros. El departamento de Carol tenía los costos generales más altos en toda la compañía relativo a la producción. Las métricas de productividad de su equipo estaban clasificadas en el 15% inferior, comparado con divisiones similares en otras compañías de suministros médicos. La auditoría financiera mostró que había rechazado 3 propuestas separadas para actualizaciones de automatización que habrían ahorrado a la compañía más de 4 millones de pesos anualmente. Sus revisiones de desempeño de Damián eran mediocres en el mejor de los casos, con múltiples notas sobre resistencia al cambio y dificultad para aceptar retroalimentación. Luego estaban las quejas. 6 empleados diferentes habían presentado quejas informales sobre el estilo de gestión de Carol durante los últimos 2 años. Las notas de recursos humanos la describían como condescendiente, despectiva con trabajadores más jóvenes, y propensa a hacer comentarios sobre millennials que carecen de ética laboral. La declaración de Timoteo era particularmente detallada, documentando instancias donde Carol había criticado públicamente a miembros del equipo por sugerir mejoras de proceso. Cadence señaló a una sección destacando el comportamiento de Carol durante la transición de fusión. Había sido atrapada difundiendo rumores sobre mí a su equipo, alegando que estaba saboteando su posición por venganza personal. 3 testigos separados habían reportado que ella hacía comentarios no profesionales sobre el proceso de adquisición. El patrón documentado mostraba a alguien que no podía adaptarse al cambio y activamente socavaba objetivos organizacionales cuando no estaba de acuerdo con ellos. Cadence me miró a través del escritorio y dijo que los datos hacían un caso fuerte para la transición de fusión. Su papel se sobreponía significativamente con estructuras de gestión existentes de la compañía farmacéutica. Su historial de desempeño mostraba resistencia consistente al tipo de mejoras operativas que la fusión fue diseñada para implementar. Su conducta reciente durante la transición había creado problemas de moral del equipo que solo empeorarían si permanecía en un papel de gestión. Me quedé mirando los papeles extendidos por mi escritorio. Esto era. El caso de negocios era sólido. La posición de Carol era redundante. Su desempeño era deficiente. Su comportamiento era no profesional. Cualquier ejecutivo razonable recomendaría indemnización para ella. Pero sabía lo que la gente diría. Dirían que usé mi poder corporativo para destruir la carrera de mi madrastra porque fue dura conmigo creciendo. Dirían que esto era venganza vestida en lenguaje de negocios.
Dirían que no podía separar sentimientos personales de juicio profesional. Le pedí a Cadence unos días para revisar todo exhaustivamente. Estuvo de acuerdo y reunió los documentos, dejando copias para que yo estudiara. Después de que se fue, me quedé sentado ahí mirando la carpeta. Parte de mí se sentía reivindicado viendo los fracasos de Carol documentados en blanco y negro. Todos esos años me llamó incompetente y flojo. Ella había sido la que tenía bajo desempeño. Todos esos sermones sobre mi falta de ambición mientras ella estaba activamente bloqueando mejoras que podrían haber ayudado a su compañía. Pero otra parte de mí se sentía mal. Tenía el poder de terminar la carrera de Carol, una recomendación de mí y estaría fuera. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Podría vivir conmigo mismo si lo hacía? ¿Sería mejor que ella si usaba mi posición para lastimarla de la forma en que ella me lastimó a mí? Pasé los siguientes 2 días apenas durmiendo. Seguía abriendo el archivo de personal de Carol y tratando de leerlo objetivamente. Si esta fuera cualquier otra persona, ¿qué recomendaría? Si no conociera a Carol, no tuviera 10 años de historia con ella, ¿cuál sería la decisión correcta de negocios? La respuesta era obvia. Su posición era redundante con la gestión existente. Su desempeño era consistentemente por debajo del promedio. Su resistencia al cambio contradecía directamente los objetivos centrales de la fusión. Su comportamiento no profesional reciente había dañado la moral del equipo. Cualquier otro empleado con este récord sería recomendado para indemnización sin dudarlo. Pero este no era cualquier otro empleado. Esta era Carol. La mujer que me había hecho la vida imposible durante una década. La mujer que me había llamado parásito y mantenido. La mujer que me había cobrado por regalos de cumpleaños y me desalojó de mi propia casa. Si recomendaba su terminación, ¿estaba siendo objetivo o vengativo? El jueves por la tarde mi teléfono sonó. El nombre de papá apareció en la pantalla. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el teléfono. Comenzó a gritar antes de que pudiera decir hola. Dijo que estaba destruyendo deliberadamente la carrera de Carol por despecho. Dijo que estaba usando mi posición corporativa para castigarla por ser una madrastra estricta. Dijo que esto era cruel y vengativo y que me había criado mejor que esto. Lo dejé terminar su sermón antes de hablar. Le pregunté dónde había estado esta energía protectora durante los 10 años que Carol estuvo destruyendo mi autoestima. Le pregunté por qué los sentimientos de Carol importaban más que la década de daño que me había hecho. Le pregunté si recordaba quedarse en silencio mientras ella me llamaba parásito en cenas familiares. Papá intentó interrumpir, pero seguía hablando. Dije que Carol no había sido una madrastra estricta, había sido abusiva, me había derribado sistemáticamente para hacerse sentir importante. Me había quitado más de 600,000 pesos cuando apenas estaba sobreviviendo. Había hecho tablas mostrando cuánto les costaba en papel de baño. Me había desalojado y hecho una fiesta para celebrar deshacerse de mí. ¿Dónde estaba su enojo entonces? ¿Por qué no había protegido a su propio hijo de su crueldad? La voz de papá cambió. Dijo que estaba exagerando. Carol solo había estado tratando de enseñarme responsabilidad. Me reí de eso. Le pregunté cómo cobrarle a tu hijastro por regalos de cumpleaños enseña responsabilidad. Cómo humillar a alguien en cenas familiares enseña algo excepto crueldad. Le dije que había terminado de proteger sus sentimientos sobre los problemas de Carol cuando él nunca me protegió de su abuso. Que si quería cualquier relación conmigo en el futuro necesitaba dejar de hacer excusas por lo que ella había hecho. Que necesitaba reconocer que se había quedado parado y la vio tratarme como basura durante 10 años y nunca dijo una palabra. Que su silencio había sido su propia elección y había dañado nuestra relación tal vez más allá de reparación. Le dije que no quería escuchar sobre los sentimientos de Carol o su estrés financiero o qué tan difícil era esto para ellos. Que ellos habían hecho mi vida difícil durante una década, y ahora podían descifrar cómo lidiar con los resultados de sus elecciones. La línea se quedó en silencio por mucho tiempo. Luego papá dijo que necesitaba pensar sobre las cosas y colgó. Me quedé sentado ahí sosteniendo mi teléfono, sintiéndome tembloroso y enojado y triste todo al mismo tiempo. 2 semanas pasaron. El trabajo me mantuvo ocupado con otros proyectos. La fusión se envolvió sin problemas. Apenas pensé en Carol o papá excepto tarde en la noche cuando no podía dormir. Luego mi correo sonó con un nuevo mensaje de papá. Asunto largo que decía, necesito decir algunas cosas. Casi lo borré sin leerlo, pero algo me hizo abrirlo. El correo de papá era diferente de cualquier cosa que me había escrito antes. Dijo que había estado pensando en nuestra llamada cada día desde que sucedió. Que se había dado cuenta de algunas verdades difíciles sobre sí mismo y sus elecciones. Escribió que había visto que el trato de Carol hacia mí estaba mal, pero se convenció de que no era su lugar intervenir porque ella era mi madrastra y no quería socavar su autoridad. Que se había dicho a sí mismo que solo estaba siendo estricta cuando realmente sabía que estaba siendo cruel. Que había priorizado mantener su matrimonio cómodo sobre proteger a su propio hijo. Admitió que había dejado a Carol quitarme dinero que no necesitábamos porque era más fácil que confrontarla. Que se había quedado callado en cenas familiares mientras ella me humillaba porque hablar habría causado conflicto que no quería lidiar. Que cada vez que se quedaba en silencio, había estado tomando una decisión que dañaba nuestra relación. Papá escribió que entendía si no podía perdonarlo. Que había comenzado a ir a terapia para trabajar porque había encontrado más fácil quedarse callado que confrontar el comportamiento de Carol. Que estaba tratando de entender sus propios patrones de evitar conflicto incluso cuando personas que amaba estaban siendo lastimadas. Dijo que no esperaba que quisiera una relación con él ahora mismo. Que sabía que la confianza tomaba tiempo para reconstruir y requería comportamiento cambiado consistente, no solo palabras. Pero quería que supiera que finalmente vio lo que había hecho y cuánto daño su silencio había causado. Leí el correo de papá 3 veces. Esto era lo más cerca que había llegado a responsabilidad real. De hecho, nombrar sus elecciones en lugar de hacer excusas.
Reconocer que había puesto su matrimonio por delante de su relación conmigo. Admitir que su silencio había sido daño activo, no solo fracaso pasivo. Me senté con ello por un rato. Parte de mí quería creer que esto era crecimiento real. Que papá realmente estaba trabajando en sí mismo y entendiendo su papel en lo que pasó. Pero otra parte de mí recordaba 10 años de él quedando separado mientras Carol me derribaba. 10 años de él, eligiendo comodidad sobre protegerme. Palabras en un correo eran un inicio, pero no deshacían una década de daño. Abrí una respuesta y comencé a escribir. Le dije a papá que apreciaba su honestidad y estaba contento de que estuviera recibiendo ayuda, que reconocía qué tan difícil probablemente era mirar su propio comportamiento y tomar responsabilidad por él. Pero también le dije que reconstruir confianza tomaría tiempo y comportamiento cambiado consistente. No solo un correo de disculpa, que necesitaba espacio para procesar todo antes de que pudiera pensar sobre qué tipo de relación podríamos tener en el futuro. Que no podía solo olvidar 10 años porque él había tenido un momento de claridad. Escribí que si hablaba en serio sobre cambiar necesitaba seguir haciendo el trabajo si yo estaba lista o no para dejarlo regresar a mi vida. Que esto tenía que ser sobre él convirtiéndose en mejor persona, no sobre ganarse de vuelta una relación conmigo. Presioné enviar y cerré mi laptop. Lo que pasara después dependía de él. 3 semanas después la fusión oficialmente cerró. El equipo de integración recibió un correo del director ejecutivo elogiando nuestro trabajo en la adquisición más suave que la compañía había completado en 5 años. Los ahorros de costos excedieron proyecciones por 18%, y la retención de empleados de la compañía adquirida fue más alta que cualquier fusión previa. Ananya me reenvió el correo con una nota diciendo que quería hablar. La encontré en su oficina esa tarde y me hizo señas para cerrar la puerta. Me dijo que había estado viendo cómo manejé la situación de Carol de principio a fin, que me había visto mantener estándares profesionales incluso cuando podría haber hecho la vida de Carol un infierno, que había documentado todo. Seguí procedimientos apropiados y tomé decisiones basadas en necesidades de negocios en lugar de venganza personal. Dijo que estaba orgullosa de cómo había navegado una situación imposible sin comprometer mi integridad o los intereses de la compañía. Le agradecí y admití que hubo momentos en que estuve tentado a abusar de mi posición. Asintió y dijo que el hecho de que había resistido esa tentación mostraba más carácter de lo que la mayoría de la gente tenía, que el camino fácil habría sido usar mi poder para castigar a Carol, pero había elegido el camino más difícil de permanecer ético incluso cuando se habría sentido bien ser cruel. 2 días después de que la fusión cerró recibí un correo de Timoteo. Había estado callado durante todo el proceso, solo haciendo su trabajo y manteniéndose fuera del drama. Su correo me agradeció por los cambios que habíamos implementado en su departamento. Dijo que la moral del equipo había mejorado tanto en solo las pocas semanas desde que Carol se fue. Que la gente realmente estaba emocionada de venir a trabajar ahora, en lugar de temer otro día de su constante negatividad. Escribió que Carol había pasado años tumbando cada nueva idea, criticando empleados más jóvenes y creando una atmósfera donde la gente tenía miedo de sugerir mejoras. 3 personas habían estado planeando renunciar antes de la fusión, pero ahora todas habían decidido quedarse porque el ambiente de trabajo se sentía saludable de nuevo. Timoteo dijo que había visto a Carol tratarme como basura en eventos de compañía durante los años cuando arrastraba a mi papá a las fiestas de oficina y pasaba todo el tiempo quejándose sobre su hijastro mantenido. Nunca había dicho nada porque no era su lugar, pero siempre pensó que era cruel. Estaba contento de verme tener éxito a pesar de sus intentos de derribarme. El siguiente sábado mi prima Alejandra me invitó a cenar en su lugar. Dijo que era solo familia que realmente se preocupaba por mí, no los que se habían quedado parados mientras Carol pasó una década haciéndome sentir sin valor. Llegué para encontrar a Alejandra, su esposa, mi tía Raquel y mi tío Marco. Habían preparado una buena comida y abierto vino, y Alejandra levantó su copa para brindar por mi éxito. Comimos y hablamos, y eventualmente la conversación se volvió a Carol. Tía Raquel admitió que había visto cómo Carol me trataba en reuniones familiares durante años. Los comentarios constantes sobre mi falta de ambición, las observaciones burlonas sobre mí viviendo en casa, la forma en que me presentaba como su hijastro desempleado incluso cuando estaba trabajando tiempo completo. Raquel dijo que había querido decir algo pero no sabía cómo intervenir sin causar drama familiar. Tío Marco dijo lo mismo, que había visto a Carol humillarme en cenas de días festivos y se sentía mal al respecto, pero se convenció de que no era su asunto. Alejandra dijo que había sido más joven y no tenía el lugar para señalar el comportamiento de Carol, pero había odiado cada evento familiar donde Carol llegaba a representar su narrativa sobre el hijastro flojo que estaba forzada a mantener. Hablamos sobre cómo la disfunción familiar prospera en todos quedándose en silencio. Cómo la gente no quiere hacer olas o causar conflicto, así que dejan que el abuso suceda justo frente a ellos. Cómo el abusador cuenta con ese silencio para mantener su poder. Tía Raquel dijo que lo sentía por no haber hablado y le dije que entendía que confrontar a Carol habría significado arriesgar su relación con mi papá y causar conflicto familiar que nadie quería lidiar. El siguiente fin de semana, Reese me ayudó a mudarme a un apartamento más grande. Finalmente podía permitirme un lugar decente ahora que no estaba enviando 8,000 pesos al mes a Carol. El nuevo apartamento tenía espacio real, una cocina de verdad y ventanas que dejaban entrar luz natural. Reese trajo cerveza y pasamos el día desempacando cajas y acomodando muebles. Miró alrededor de la sala y dijo que esto era como mi lugar podría haber lucido hace años si Carol no me hubiera estado sangrando en seco. Nos reímos sobre cuánto había cambiado en solo 6 meses. Cómo había pasado de vivir en un apartamento diminuto y enviar dinero a Carol mientras ella me llamaba parásito a tener un lugar lindo y verla enfrentar consecuencias por su comportamiento. Reese me recordó de las veces que me estrellé en su lugar durante vacaciones de universidad porque no soportaba estar cerca de Carol.
Cómo había trabajado turnos dobles para evitar ir a casa, luego aparecer en su apartamento exhausto porque al menos ahí no tenía que escuchar sermones sobre ser mantenido. Dijo que estaba contento de que finalmente había escapado su control y construido una vida donde no tenía que justificar mi existencia a alguien que obtenía satisfacción de hacerme sentir pequeño. 3 meses después de que la fusión cerró, Ananya me llamó a su oficina. Dijo que el equipo ejecutivo había estado revisando mi desempeño a través de múltiples adquisiciones. La fusión de suministros médicos había sido mi acuerdo de más alto perfil, pero también había liderado integración en 2 adquisiciones más pequeñas simultáneamente. Las 3 habían entrado bajo presupuesto y adelante de calendario. La Junta había aprobado una promoción a director de adquisiciones que venía con un aumento significativo y mi propio equipo de analistas. Estaría supervisando toda actividad de adquisición futura para la división farmacéutica. Ananya dijo que me lo había ganado a través de trabajo consistente y excelente, y la situación de Carol realmente había demostrado mi habilidad para manejar desafíos éticos complejos sin comprometer estándares profesionales. La promoción representaba todo lo que Carol había dicho que nunca lograría. Había pasado 10 años diciéndome que me faltaba ambición, que nunca llegaría a nada, que debía aceptar trabajo más simple porque no estaba hecho para éxito real. Ahora era directora a los 29, manejando adquisiciones corporativas mayores y liderando mi propio equipo. Unas semanas después, Alejandra me envió un mensaje con algo de chisme familiar. Carol había encontrado un nuevo trabajo en una compañía de suministros médicos más pequeña. La posición tenía menos responsabilidad que su papel viejo y pagaba unos 400,000 pesos menos al año. Aparentemente el mercado laboral para gerentes de oficina con su experiencia no era genial, especialmente después de que la dejaran ir durante una fusión. Papá había tomado trabajo extra de consultoría para compensar el ingreso reducido de Carol. Habían tenido que recortar gastos y estaban hablando sobre reducir el tamaño de su casa. Alejandra dijo que Carol todavía estaba haciéndose la víctima a cualquiera que escuchara, alegando que había abusado de mi posición para destruir su carrera por despecho. Pero la mayoría de la gente no lo estaba comprando porque los detalles no apoyaban su narrativa. Sentí un pequeño sentido de justicia sabiendo que estaban experimentando estrés financiero. No porque quisiera que sufrieran, sino porque era una dosis diminuta de lo que me habían puesto durante años. Cada mes que había luchado para pagar renta mientras enviaba dinero a Carol que no podía permitirme. Cada vez que había tenido que elegir entre supermercado y pagos de préstamos estudiantiles porque Carol demandaba su parte. Cada momento de estrés sobre llegar a fin de mes mientras Carol hacía fiestas para celebrar recuperar su casa de mantenido. Durante los siguientes meses, Ananya se convirtió en más que solo mi supervisora. Comenzó a mentorearme sobre navegar política corporativa y dinámicas de liderazgo senior. Tomábamos café una vez a la semana y compartía perspectivas sobre manejar equipos, lidiar con ejecutivos difíciles y construir influencia a través de la organización. Me animó a perseguir una maestría en negocios, diciendo que me posicionaría para papeles de nivel vicepresidente dentro de 5 años. Una tarde me contó sobre su propio trasfondo familiar. Cómo había crecido con un padrastro abusivo que constantemente le decía que era tonta y nunca tendría éxito. Cómo había usado ese dolor como combustible para construir su carrera, probándose a sí misma que su crueldad no definía su valor o potencial. Dijo que el éxito realmente era la mejor respuesta a personas que trataron de hacerte sentir sin valor. Que vivir bien y lograr tus metas era más satisfactorio que cualquier venganza podría ser. Que Carol tendría que vivir sabiendo que había pasado 10 años derribando a alguien que tuvo éxito a pesar de sus mejores esfuerzos por romperlo. 6 meses después de la fusión, papá me envió un mensaje preguntando si podíamos vernos para tomar café. Acepté cautelosamente, curioso sobre lo que quería decir después de meses de contacto mínimo. Nos vimos en un café cerca de mi oficina y papá apareció viéndose más viejo de lo que recordaba. Pidió café y luego sacó un sobre. Adentro había un cheque por 600,000 pesos. Dijo que había calculado cuánto Carol me había quitado durante los años en renta, contribuciones de gastos y varias cuotas que había inventado. Quería pagarlo de vuelta aunque sabía que el dinero no podía arreglar el daño emocional. Me quedé mirando el cheque, sin estar seguro de cómo responder. Papá dijo que había estado haciendo mucho pensar desde nuestra última conversación. Que se había dado cuenta de cuánto estrés financiero Carol me había puesto durante años cuando apenas estaba sobreviviendo. Que verla tomar dinero que no necesitábamos mientras yo luchaba con préstamos estudiantiles y pago de nivel inicial había estado mal, y su silencio lo había hecho cómplice en ese robo. Tomé el cheque y le dije a papá que apreciaba el gesto, pero también dije que enmiendas reales significaban reconocer el alcance completo de lo que pasó. No minimizar el comportamiento de Carol como amor duro o crianza estricta. No hacer excusas sobre los valores de su generación o sus inseguridades. De hecho, ver el abuso por lo que era y tomar responsabilidad por facilitarlo. Papá asintió y dijo que entendía. Que había estado leyendo libros sobre comportamiento facilitador y disfunción familiar. Que estaba tratando de entender su papel en lo que había experimentado y por qué había encontrado más fácil quedarse en silencio que confrontar la crueldad de Carol. Admitió que había priorizado mantener su matrimonio cómodo sobre proteger a su propio hijo. Que cada vez que se quedó callado mientras Carol me humillaba, había estado tomando una elección activa que dañaba nuestra relación. Dijo que no podía deshacer 10 años de daño, pero quería que supiera que finalmente vio lo que había hecho. Papá y yo hablamos por más de 1 hora sobre cómo sería una relación entre nosotros en el futuro. Le dije que necesitaba un límite claro donde Carol no fuera parte de ello, que no tenía interés en reconciliarme con ella o pretender que el abuso no pasó por el bien de la armonía familiar. Papá estuvo de acuerdo sin tratar de defenderla o presionar por alguna reunión futura.
Dijo que respetaba que necesitaba protegerme de alguien que había pasado una década tratando de destruir mi sentido de valor. Que no me pediría que tuviera contacto con Carol o asistiera a eventos familiares donde ella estaría presente. Que si quería cualquier relación conmigo tendría que ser separado de su matrimonio. Le dije que pensaría sobre cómo se vería eso, pero necesitaba que entendiera que esto no era algo que sanaría rápidamente. Que la confianza tomaba tiempo para reconstruir y requería comportamiento cambiado consistente. No solo una conversación y un cheque. Comencé a salir con Jordán unos 8 meses después de que papá y yo empezamos a reconstruir nuestra relación. Nos conocimos en un evento de mezcla de la industria farmacéutica, donde Jordán estaba representando a una startup biotecnológica, trabajando en sistemas de entrega de medicamentos. Empezamos a platicar en el bar y terminamos pasando 3 horas comparando notas sobre situaciones familiares difíciles. Los padres de Jordán habían pasado años diciéndoles que nunca tendrían éxito sin seguir el plan de negocio familiar. Luego actuaron sorprendidos cuando Jordán realmente lo logró en un campo completamente diferente. Nos unimos sobre saber cómo se sentía probar que estaban equivocadas las personas que se suponía debían creer en ti desde el inicio. Nuestras primeras citas se sintieron diferentes de cualquier relación que había tenido antes porque ambos entendíamos lo que significaba construirte después de que alguien pasó años tratando de derribarte. Jordán no necesitaba que explicara por qué mantenía mis logros profesionales en silencio alrededor de ciertas personas o por qué tenía problemas aceptando ayuda incluso cuando la necesitaba. Ambos habíamos aprendido a ser hiperindependientes porque depender de familia había significado abrirte a crítica y control. Jordán entendía por qué todavía me sentía incómodo gastando dinero en cualquier cosa que Carol habría llamado frívolo, aunque podía permitírmelo ahora. Íbamos a cenar y Jordán gentilmente me señalaba cuando empezaba a justificar mi orden como si todavía estuviera escribiendo reportes de gastos para la aprobación de Carol. Se sentía saludable de una manera que mis relaciones previas nunca tuvieron, porque ambos estábamos trabajando en desaprender los mismos patrones tóxicos en lugar de una persona tratando de arreglar a la otra. Un año después de la fusión me invitaron a hablar en un panel sobre adquisiciones exitosas en una conferencia de la industria en Chicago. Los organizadores querían que discutiera la integración de la compañía de suministros médicos porque había entrado bajo presupuesto y adelante de calendario. Pasé semanas preparando mi presentación enfocándome en procesos de evaluación objetivos y cómo habíamos manejado retener el 80% de la fuerza laboral a pesar de reestructuración significativa. Durante el panel actual, hablé sobre la importancia de no dejar que relaciones personales nublen juicio profesional y qué tan fácil habría sido dejar que venganza impulsara decisiones en lugar de necesidades de negocio legítimas. Mencioné que uno de los desafíos más grandes en cualquier adquisición es separar reacciones emocionales de evaluación factual, especialmente cuando tienes historia con las personas involucradas. El moderador preguntó si alguna vez había enfrentado una situación donde sentimientos personales amenazaban con comprometer objetividad profesional y cuidadosamente expliqué que mantener estándares éticos significa tomar decisiones que puedes defender con datos independientemente de cómo te sientas. Sobre las personas afectadas. Después del panel, varios asistentes se me acercaron con sus propias historias sobre navegar situaciones profesionales involucrando relaciones personales difíciles y me di cuenta de qué tan común es realmente esta lucha. Alejandra me llamó unas semanas después de la conferencia para ponernos al día y mencionó que Carol todavía estaba quejándose a cualquiera que escuchara sobre cómo había arruinado su vida. Aparentemente Carol había dicho a múltiples miembros de la familia que había saboteado su carrera por despecho, convenientemente dejando fuera la década de abuso o sus propios problemas de desempeño que precedían mi participación. Alejandra dijo que Carol estaba haciéndose la víctima en cada reunión familiar, actuando como si hubiera sido esta madrastra maravillosa que fue traicionada por un hijastro desagradecido. Se negaba a reconocer cualquier papel en lo que pasó, todavía insistiendo que solo me había estado enseñando responsabilidad, y yo lo había tomado personal porque mi generación no podía manejar amor duro. Alejandra dijo que era frustrante ver por qué Carol genuinamente parecía creer su propia versión de eventos, como si hubiera reescrito la historia en su cabeza para evitar confrontar lo que realmente había hecho. Me di cuenta de que algunas personas nunca desarrollan la autoconciencia para tomar responsabilidad real, y había hecho las paces con el hecho de que Carol probablemente nunca entendería genuinamente el daño que causó. Pasaría el resto de su vida diciéndose a sí misma que era la víctima en esta historia, y no había nada que pudiera hacer para cambiar eso porque no puedes forzar a alguien a ver lo que están determinados a ignorar. Soy genuinamente feliz ahora con mi carrera, mi relación con Jordán y la vida que he construido a pesar de la campaña de una década de Carol para hacerme sentir sin valor. Mi equipo acaba de cerrar otra adquisición mayor y estoy siendo considerado para vicepresidente de desarrollo corporativo. Jordán y yo nos mudamos juntos el mes pasado y estamos hablando sobre comprometernos el próximo año. Papá y yo tomamos café cada pocas semanas, y realmente está haciendo un esfuerzo para entender su papel en lo que pasó en lugar de solo hacer excusas. La mejor venganza resultó no ser venganza en absoluto, sino simplemente tener éxito en mis propios términos, y negarme a dejar que la toxicidad de Carol definiera mi valor o mis elecciones. No gasto energía pensando en lo que Carol está haciendo, o si alguna vez se disculpará porque ese no es donde mi enfoque necesita estar. Construí una buena vida trabajando duro y negándome a creer las cosas que Carol dijo sobre mí, y eso es suficiente.